Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. En esta noche hermosa, que parece ser que en algunas partes de la República Mexicana estamos teniendo una lluvia hermosa que nos está ayudando a quitar un poquito el calor. Bienvenidos sean todos ustedes, a todos los que nos están viendo en vivo o que nos van a empezar a ver, o aquellos que van a ver grabados. Yo creo que el tema de hoy está súper interesantísimo, ya que está muy de moda, y más que moda, está muy de aprender y ver la serie que nos ha estado ahorita motivando a muchos a ver, que es Mi Otra Yo, ¿sí? Y ahí, aquí, pues qué mejor que que el día de hoy nos va a hablar sobre lealtades familiares. Y le damos la bienvenida a en esta tarde-noche a su programa de Círculo de Amor. Hola, mi Lucy, buenas noches. Pues me da un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, con problemas técnicos aquí para poder conectarnos, pero bueno, haciendo lo posible por estar aquí y poder cumplirles como se prometió en el anuncio. Y pues sí, ahorita lo que vamos a hablar precisamente son de lealtades familiares, que es un tema que se puede dar muy extenso, la verdad, pero pues yo trataré de solamente explicarles para ir haciendo conciencia de qué son, cómo darnos cuenta de que estamos bajo una lealtad familiar, o también llamada, en algún momento lo pueden escuchar como lealtades invisibles. Entonces, aquí es bien importante poder identificar esto, porque llegué a esta conclusión de dar este tema debido a que realmente he visto en mi experiencia personal con mi familia, y creo que casi todas las personas viven, o casi todas las familias viven bajo una lealtad. Y bueno, ¿qué es una lealtad familiar o lealtad invisible? Déjenme nada más un momentito para poder compartir el link, pues a las personas que me lo habían pedido. Y Ya lo puse ahí en el grupo. De ahí lo puedes gracias, tomar. mi Lucy. Este, Ahora sí, bueno, muy bien. ¿Qué es una lealtad? Bueno, en teoría, las lealtades son un tipo de acuerdo o de conexión que se tiene de manera inconsciente con nuestros ancestros, desde padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. ¿Y por qué también se le llama lealtad invisible? Porque, como les acabo de mencionar, se registra en el inconsciente. Entonces, si ustedes se han dado cuenta a lo mejor de un patrón repetitivo que ha sucedido en la familia, de alguna tipo de relación, tipo de personas, incluso en la cuestión profesional, que les está costando tener éxito en la parte profesional, tener éxito en la parte económica también, tener éxito en sus relaciones de matrimonio, de pareja, incluso también de amistades. También incluso las enfermedades pueden ser una lealtad. Tenemos que entender que todos conformamos parte de un sistema, y nuestra familia es realmente, eh, para pertenecer a este sistema, pues tenemos que hacer caso, inconsciente o también de manera consciente, a unas ciertas lealtades. ¿Cómo yo me doy cuenta que una lealtad, que estoy viviendo bajo una lealtad? Bueno, la lealtad, sobre todo, lo que busca, pues es reparar, ¿verdad? Pero si no estoy en la posición de reparar, porque la reparación se da cuando yo ya me hago consciente que estoy viviendo bajo una lealtad. ¿Cómo me doy cuenta que estoy bajo una lealtad inconsciente? Cuando esto implica cierto sacrificio. Se habla también de cuando no tengo la libertad de ser lo que yo quiero ser, y
cuando vivo bajo la culpa. Es algo bien común aquí en nuestros sistemas familiares, a veces utilizar la culpa para poder pertenecer y también para poder aceptar a la gente de nuestro clan. Lamentablemente, pues vivimos bajo esto sin darnos cuenta y como diría Carl Jung, cuando no haces consciente a tu inconsciente, mm, vives bajo él y tú le llamas destino. Muchos podrán decir, ay, ¿por qué me toca esto? ¿Por qué siempre me pasa aquello? ¿Por qué recaigo en esto? Cuando tú haces de manera consciente todo lo posible para no estar en esta situación, puede ser que estés bajo una lealtad. Ejemplos, por ejemplo, de lealtades. Eh, Se utiliza bajo las expresiones que nos dan nuestros ancestros y que se lleva de generación en generación y no nos hemos dado cuenta, como una expresión de eh, yo me he sacrificado tanto para ti, por ti, ¿no? Que eso es algo que dan mucho los abuelos, los padres a los hijos, o tú debes hacerte cargo de tus hermanos o de tus hermanas menores, o tú debes de cuidar de papá o de mamá cuando ya estén viejos, o incluso muchas veces cuando hay ausencia de padre principalmente o de madre también o de un integrante del sistema familiar. Cuando hay ausencia de alguno de ellos, de manera inconsciente se hace la lealtad, fungiendo como la persona que va a cubrir ese papel o ese lugar. Muchas veces pasa con los hijos, en el caso de los hijos varones, cuando el papá abandona a la mamá, el hijo toma control del papel del papá y se vuelve de manera inconsciente y de manera energética, cumple la función del marido de la mamá. Entonces, esto de esta manera, ¿de qué manera perjudica? Porque no nos permitimos ser y nos genera eh, fracaso en las relaciones, como este ejemplo, por ejemplo, el hermano que cumple la función de ser el papá o el hombre de la casa porque papá no está. Y es el que se encarga de darle contención a la mamá, apoyar a la mamá, incluso a mantener a la mamá o apoyar a la mamá económicamente. Y si la mamá tiene alguna cuestión, algún problema que pueda solucionarle en su momento su marido o su pareja, va y se dirige con el hijo. Incluso hasta él le da el poder de tomar ciertas decisiones que le correspondería al hombre de la casa. Aquí lo importante también de mantener orden en el sistema es precisamente conservar el orden y las jerarquías. Es bien importante esto, pero también hay muchos más ejemplos, las enfermedades. Es muy dado el caso de las enfermedades que se van heredando. Esto de las tendencias de las enfermedades genéticas y demás, pues realmente también son lealtades. Lealtades que si uno se va escarbando, puede ser que no sea directamente de mamá y de papá, sino de abuelos, bisabuelos o tatarabuelos, y simplemente hay un patrón repetitivo. Entonces, hay un sinnúmero de lealtades familiares y lo importante es hacernos conscientes. Otro ejemplo es cuando los hijos cubren las necesidades de la mamá. A cierta edad, la mamá ya está grande, deja de trabajar, o los hijos cumplen la función de lo que los papás no le dieron a la mamá. Y esas frases de no te preocupes, tú no tuviste eh, comodidades, tú ya trabajaste para darnos todo, ahora nosotros nos vamos a hacer cargo de ti porque tú no pudiste disfrutar, tú no pudiste tener, y la mamá pierde ahí el orden y se baja al nivel de hija. Y los hijos toman el papel de papás. Entonces ahí hay un desorden familiar y todo en base a una lealtad inconsciente. También, por ejemplo, cuando acudimos a eventos o hacemos cosas por la familia que no queremos.
Y lo hacemos porque nos sentimos como de manera inconsciente y también consciente obligados. A veces mamá, papá o abuelos están sobre uno de no cumpliste, no veniste, no asististe, no diste, y casi es penado para la familia y es mal visto porque teme uno ser juzgado y sobre todo teme uno ser no aceptado en el clan. Todo esto se da porque realmente lo que buscamos siempre es pertenecer. Entonces, en la búsqueda del pertenecer, llegamos a este tipo de lealtades que no nos corresponde. Y la realidad es que todos estamos, o la mayoría estamos bajo una lealtad, consciente o inconsciente. También incluso las profesiones, los negocios, a veces las empresas heredan y muchas veces los hijos toman el cargo del negocio familiar porque así corresponde, porque es de la familia, porque es lo que aprendí, porque es lo que me enseñaron. Y papá o mamá te dicen, pues este es tu negocio, te corresponde ahora a ti. En ningún momento le preguntaron si eso es lo que quería, si era bueno incluso para eso, o si él se visualizaba así. Pero ya inconscientemente nos decimos y ya lo tenemos así como anclado de yo voy y hacerme cargo, pues es lo que me toca, ni siquiera vislumbramos a veces otras opciones o para qué soy bueno. Ese también es otro tipo de lealtad. También muchas veces hay lealtades que sí son positivas porque son las lealtades que ayudan a reparar. En el caso, por ejemplo, de las profesiones, muchas veces los hijos escogen eh, profesión como, por ejemplo, medicina, abogado, contador, porque a lo mejor alguien del clan no lo hizo, eso puede ser una manera de lealtad, pero también cuando se hace, cuando repara esta lealtad, es porque realmente le gusta a la persona y lo elige no propiamente porque lo hayan querido o deseado a alguien del clan, sino porque yo quiero, porque me gusta, porque me nace y porque lo disfruto. Ahí es donde ya esa profesión sirve de reparación. Entonces, las lealtades realmente pueden ser muy buenas siempre y cuando las hagamos desde nuestra libertad de elegir. Cuando actuamos en base a la culpa, cuando actuamos pensando, es que ya no me va a hablar, es que se va a molestar, es que se van a sentir traicionados, es que voy a generar discordia en la familia, es que se van a separar si yo hago esto. Eso es una lealtad. Y eso sí es importante sanarlo, porque lo importante del sistema es sanarlo, sanar los sistemas. Tú perteneces a un sistema en el momento en que tú sanas también. Puedes pertenecer ahí, pero lo mejor aún en esto es que cuando tú sanas y eliges desde tu libre albedrío, ayudas también a sanar a nuestros ancestros y a las generaciones venideras, que eso es lo más importante. Por lo que no se trabaja desde un principio, lo que no se sana, lo que no se hace consciente, tiende a repetirse. Entonces, por eso es que muchas veces hasta las enfermedades nos las traemos de abuelos, bisabuelos y demás. Y debemos también liberar eso, sanar nosotros haciéndonos conscientes de que estoy viviendo bajo una lealtad. Y hay muchos ejemplos de lealtades también. Les decía lo de las enfermedades, a ir a lugares a donde incluso no quiero ir, eh, a veces también cuando tengo fracaso en mi trabajo o en lo que quiero hacer y digo, bueno, voy por eso, quiero, pero fracaso es porque inconscientemente no me siento merecedor a hacer y salir del sistema en mi creencia, es que estoy haciendo algo diferente a lo que querían mis papás o a lo que esperaban mis papás y yo estoy haciendo algo diferente, inconscientemente me bloqueo y no me siento merecedor y por eso mismo, lo que yo tanto deseo no funciona. Entonces, lo importante de esto es generar conciencia.
¿Por qué estoy pasando esto? ¿Para qué estoy pasando esto? ¿Para qué estoy generándome esta relación, esta situación? ¿Por qué sigo con mi madre o mi padre a pesar de que yo ya tengo edad para generar mi propia familia? ¿Por qué no tengo éxito en el trabajo? Y también son muchos factores, pero hablando de lealtades de entrada, eso es lo principal y eso es con lo que se empieza a ordenar. Es bien importante que para trabajar, entender que para trabajar de manera transgeneracional, nosotros tenemos que tener un orden y jerarquía. Mantener esto es bien, bien importante. Incluso esto se trabaja en las constelaciones también y en biodescodificación. Para empezar a sanar hay que dar a cada quien su orden. Como el ejemplo que les decía del hijo que se hace cargo de la mamá por la ausencia del papá. Ahí es entender y hacerte consciente, bueno, estoy bajo una lealtad. Mi papá se fue, sus razones tendrá, pero él es mi papá. Le doy su lugar. Eso no quiere decir que vaya y busque a mi papá, no. Significa que solamente le dé su lugar, porque papá solo hay uno, mamá solo hay una. Y el papel de ellos fue traerme a la vida. Ya cumplieron su función. Entonces, al cumplir su función, yo agradezco, me hago consciente y elijo desde el amor y desde la conciencia darle su lugar a papá, darle su lugar a mamá, porque se convirtió en algún momento en mi esposa o a veces hasta en mi hija. En muchos casos, los padres cuando llegan a la tercera edad se vuelven los hijos. A veces dejan de proveer, a veces o incluso siguen proveyendo, pero buscan como esa atención con esa idea de que como estoy en la tercera edad ya me vuelvo como un niño y apapáchenme, cuídenme, atiéndanme, hijos. Y esa lealtad y también ese cargo que toda la familia hace de tienes que cuidar a tu papá, a tu mamá porque dieron por ti y te cuidaron cuando eras niño, viendo desde el sistema, desde el orden, eso es lo que correspondía. Dar la vida, darles el sustento solo para que ellos sobrevivieran, en el caso de mamá. En el caso de papá, el contacto con papá es, te doy el permiso para que puedas salir. Ese es el papel de papá. Es la seguridad, es la protección que te da, en la que te da las herramientas para que tú puedas abrirte al mundo con esa seguridad y con la capacidad de protegerte y cuidarte a ti mismo. Es cortar, digámoslo así, o como dicen, es matar a papá y mamá para que yo pueda salir. Y no significa que salga del sistema, sino significa que vaya a ser mi propia vida para que el sistema se engrandezca. Porque si todo el tiempo el hijo, en este caso, hablando de este mismo ejemplo, el hijo cumple la función de esposo de la mamá o de papá de la mamá, lo más lógico es que luego se genera fracaso en sus relaciones, incluso puede tener una relación, puede casarse, incluso puede tener hijos, pero no deja de ver a la mamá y la mamá es la más importante y es la que decide y obviamente eso genera caos en la relación con su esposa, con la que sí es su esposa y con sus hijos, porque ellos no ven a un padre, ellos ven a otro hijo o al esposo de la abuela. Entonces, ahí es un desorden total. Lo importante de esto es entender que mamá y papá son mamá y papá, tienen su lugar y lo que les correspondiera darnos vida, lo hicieron. Lo agradezco, los honro y me retiro. Eso es lo más sano. No en el sentido literal. Eso no quiere decir que dejemos de ver a papá, mamá, que no dejemos de tener consideración si ya son personas de la tercera edad. Por supuesto que necesitas papá, que necesitas mamá, en qué te puedo ayudar ya desde adulto. Pero no es que te mantengo, no es que te cargo, no es que te resuelvo. Es tu papá y mamá, tú eres el grande. Mamá, tú eres la grande. Tú decides en qué te puedo ayudar. ¿Qué necesitas? Es diferente, pero sabiendo que ellos son los mayores
y ellos son los que tienen que saber decidir y no recargar en el hijo o en la hija la capacidad de decidir, porque hija, hijo, cuando ya hacen su vida adulto y su vida aparte, es lo mismo, ellos tienen, ahora ellos son los grandes y sus hijos son los chicos, y ellos sí, son los que les corresponde ver. Ese tipo de lealtades se ve en muchos casos, no solo de padres a hijos o de hijos a padres, también se ve entre hermanos, esas lealtades de hermanos de que te cuido y ahí estoy y también por eso no voy y hago mi propia vida o de ayudarlos en la enfermedad hasta que se puede y casi casi que estoy contigo y demás. Todo esto, todo tipo de patrones implica esas lealtades. Entonces, entendamos que debemos tener un orden, una jerarquía. Mamá es la grande, aunque tú ya la veas cansada, aunque tú ya la veas eh, restada en fuerza por la edad, o porque tenga una enfermedad, o porque tenga una situación física y demás, pero ella debe mantener ante todo el papel. Sí, estoy cansada, sí me cuesta esto, sí necesito que me ayuden a levantarme, necesito que me ayuden a hacer esto, a hacer lo otro, pero no necesito que me carguen. Y para eso también puede fungir como madre, mejor contrato a una asistente, a una enfermera que me pueda ayudar, e hijos vayan a hacer su vida. No tienen que cargar con papá o con mamá porque muchas veces también los hijos cargan la culpa de que si yo me voy, dejo a mamá y papá. Y la culpa, recuerden, es una señal de una lealtad invisible. Cuando el sistema está en orden, en jerarquías, no debería haber culpa, no debería haber incluso enfermedad, no debería haber ciertos sentimientos como de frustración o de que no me permito ser. Esa es la señal de cuando estoy bajo una lealtad invisible. No permitir ser. Porque lo que busca el sistema es que todos nos permitamos ser con el libre albedrío. Ok, papá y mamá eran esto. Yo elijo esto. ¿Cómo me puedo ayudar para también empezar a sanar esto? Primero es tomar conciencia. Es tomar conciencia de que estoy bajo una lealtad. Quitémonos esa idea de que, ay, la hija es buena y es la más buena y casi es la santa y la santifican porque está con mamá y ella de verdad lo asume con una convicción total. O el papá está con la abuelita y no deja papá a la abuelita y antes que nada la abuelita y mamá es segundo, tercer lugar y nosotros ni se diga los hijos. Quitémonos esa idea de que son las personas buenas. No, simplemente están actuando bajo el juicio, bajo la culpa, bajo el no sentirse merecedores de decidir algo diferente. Entonces, hagámonos conscientes de realmente qué queremos hacer. Podemos elegir y tomar el papel que ustedes quieran, elegir y tomar la función que ustedes quieran, pero sin sentir pesar, sin sentir carga, sin sentir culpa, sin sentir frustración, sin sentir que están fracasados, porque muchas veces es también a lo que se llega, a que a lo mejor en el éxito, en el trabajo no la hacen, en las relaciones no la hacen y terminan, no, pues a lo mejor mi lugar es dedicarme a mi mamá hasta que se muera. No, simplemente es que te está absorbiendo esa culpa, ese miedo a no ser aceptado y al rechazo. Entonces, hay que trabajar desde eso y sobre todo desde la conciencia y sobre todo desde el amor propio. Y también otra parte que puede ayudar es comprender. Comprender por qué papá, mamá, abuelos, tatarabuelos reaccionaban como reaccionaban. ¿Por qué se generaron lo que se generaron? Desde el contexto, sus padres, su medio ambiente, su educación,
su época, porque también conforme va cambiando época, es que nos vamos dando cuenta. Antes que se iba a hablar de esto de las lealtades, antes era de casi, casi te tatúas, papá y mamá son casi sagrados, no los tocas y los cuidas cuando estén grandes, y los hijos los cuidas hasta los hijos no se les puede negar nada. Eso también muchas veces los papás nos sentimos culpables de negarle a los hijos, por ejemplo, el cuidado de los nietos. Y sienten los papás, no, ay, no, no, porque ahí también pierden el orden, se convierten en los papás de los nietos. Entonces, cada quien su orden. No hay que perder nuestro lugar, no hay que perder nuestro papel. Y amorosamente sí, hay que ayudarnos, hay que acompañarnos, pero no desde el juicio, no desde el castigo, no desde la culpa ni la manipulación. Eso sí hay que notar propiamente, porque si no, recuerden, lo que no sanamos y lo que seguimos aquí en esta lealtad se sigue repitiendo. Nosotros podemos decir que no, pero si estamos hablando ahorita de estos temas tan marcados y tan necesarios, es porque ya nuestro mismo clan, nuestros sistemas familiares, nos piden orden, nos piden un orden, nos piden sanar. Entonces, eso es lo más importante. Después de que comprendemos la situación de quienes esté generando la lealtad, hacia quien tenga la lealtad, después de que puedo comprender el por qué era o reaccionaba de tal manera, es que puedo entender y puedo perdonar también. Porque muchas veces cuando también nos hacemos conscientes de que mamá, papá, abuelos nos presionan, nos asfixian, empezamos a cargar un resentimiento y empezamos a cargar en ellos la culpa de lo que a mí realmente me debería corresponder, porque ellos pueden decir, pero yo tengo el libre albedrío y yo desde el papel de adulto tengo que saber elegir. Y si no elijo es mi decisión, no de papá ni de mamá. Más hablando ahorita en los temas de adultos. De niños obviamente no se puede ver eso. De adultos es cuando ya empiezas a tomar acción y responsabilidad. Si tú entiendes el contexto de papá y mamá, si no los juzgas, si no los culpas de nada, ni de tus traumas, ni de tu situación, ni de tu carencia, ni de tu fracaso en las relaciones, ni nada por el estilo, entonces sí, puedes perdonar y perdonarte también a ti, porque te das cuenta que tú eras el responsable de todo lo que ocurrió, que tú elegiste consciente o más bien inconsciente la lealtad. Ah, pero ahora eres consciente, es la diferencia. El caso de esto no es cargar culpas, sino hacer conciencia de lo que no estamos conscientes. Entonces, ya hago conciencia, no culpo a nadie, entiendo el contexto de cada quien, porque es que cada quien estaba como estaba, y entonces sí, empiezo a limpiar en mí el perdón hacia mí. Pues en este caso, sucede, por ejemplo, tú elegiste vivir así, tú elegiste tomar esta lealtad inconsciente, pero lo elegiste desde un acuerdo de almas, lo hiciste, ok, con la finalidad de hacer un cambio, de hacer una reparación. Y eso es importante también para sanar. Después de que tomé conciencia, después de que comprendí, empiezo a disasociar, empiezo a separar, ok, esto es de cada quien, papá, mamá, abuelos, tatarabuelos y demás, esto es mío, esto es mío, esto quiero, esto no lo quiero, muchas gracias, les agradezco, les doy su lugar, los honro, los entiendo y yo me quedo en mi lugar como hijo, hija o el papel que juegue en el sistema familiar o como madre o como padre en el papel que juegue y entonces sí, tomo cargo de lo que sí me corresponde y entonces empiezo a repatronar, crear un cambio de patrones. Ahora sí,
Ya sé qué es lo que no me corresponde, ya entendí, ya me di cuenta, esto no es mío, ya cada quien le devolví lo suyo. Entonces sí, ¿qué quiero? ¿Para dónde voy? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué me nace hacer? ¿Qué elijo hacer y con amor? Y cuando tú eliges hacer con amor y desde el amor, no hay carencia, no hay enfermedad, no hay fracaso más que aprendizaje. Y entonces te empiezas a generar las personas y las situaciones que te ayudan y que están de acuerdo al nuevo patrón que tú elegiste. Porque ahora sí, tú elegiste. Y entonces sí, consciente de que de aquí en adelante te equivoques, no te equivoques, lo que sea, pero fuiste tú quien decidió, no mis ancestros, nadie más, fui yo. Y mis ancestros no tienen culpa de nada, los libero. Este es un gran acto de amor, al generar conciencia para también liberarlos, porque ellos no tenían la información que yo ya tengo, porque ellos vivieron lo que tuvieron que vivir y lo vivieron como pudieron, pero para algo me está llegando esta información. Quienes estén conectando, quienes estén conectados, para algo se conectaron, para algo les llegó esta información, úsenla para sanar al sistema. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, porque hay muchas lealtades ahí, hay muchos secretos también. Es bien importante cuidar la cuestión de los secretos. En las familias hay que hacerle como con las amigas, casi casi. Los secretos no deberían existir. Hay que saberlos decir de manera amorosa, porque nadie está exento de vivir algo difícil, pero todos reaccionan de alguna manera. Obviamente secretos, desde abortos, violencia, asesinatos, suicidios, enfermedades mentales. Es sacar, dar a conocer, porque es parte de darle orden a las personas que ocultaban, de las personas que no se hablaba, de las cosas que hicieron que no se dice, hay que hablarlo, porque es darle luz y darle lugar a esas personas, porque pertenecen al sistema. Y si reaccionaron o actuaron o hicieron o no hicieron de cierta manera, recordemos que tenemos que pasar a la parte de comprender. Es entender todo el sistema, todo el contexto que lo rodeaba y darle su lugar. Por eso es importante que hablen, no se callen ningún secreto y todo se habla. Y háganlo con las generaciones venideras. Muchas veces, ay, es que no, porque su papá hizo esto, no es que su mamá, ¿cómo creen? No, ni se habla. Díganlo. Hay que saberlo decir, claro, de una manera oportuna, cuando la persona la veas ya preparada para asimilar la información y explicar la información como debe ser, como lo que es. No tachando, no desde el juicio, no satanizando a la persona, sino es parte del sistema y es parte de lo que se vivió y es parte de lo que tenemos que entender y trabajar. Entonces, eso es lo más importante de hablarlo con los secretos también. ¿Cómo decirlos? ¿En qué momento? Pero sí hablarlo, hablarlo. Y en la medida en que nosotros se lo hablemos a las generaciones directas y se sane, ya no es necesario estar diciendo nada, porque ya no va a ser un secreto y ya no va a ser mal visto. Hace añísimos como era mal visto hablar de diferencias de género y de preferencias sexuales. Ahora ya es hasta aplaudible quien dice, como dicen, que salió del closet y que dice, soy lo que soy. Ahora ya es aplaudible, antes no, pero es porque se permitieron ser, porque ya no es un secreto. Entonces, entre más podamos hablar y externar los secretos de la familia, vamos a darle orden a nuestro clan, a cada uno de los integrantes, y vamos a empezar a quitar peso, a quitar cargas y a que realmente se dé el equilibrio que se busca en un sistema familiar. Entonces, eso es a grandes rasgos.
También hay otras maneras que en terapia como tal ya se hace a través de la escritura, que es muy bueno. Siempre, siempre la escritura es para cortar, para liberar a nivel transgeneracional. Pero les digo de primera instancia, si ustedes no son de que voy a acudir a una terapia y demás, por lo menos tomen conciencia, comprendan, disasocien y generen un nuevo patrón. Elijan, pero elijan su elección. Ahora sí que a su gusto y desde el amor, no desde la presión. Entonces, espero haya quedado claro, mi Lucy. Digo, nos podemos ahondar más si nos vamos a casos en específicos uno a uno, pero de manera general, para que uno pueda ir entendiendo esto y que se me ha venido también porque lo he visto mucho en terapia últimamente con pacientes y conmigo y mi familia. Entonces, yo también sigo trabajando y limpiando aquí. Y digo, pues si lo veo es porque se necesita, si lo estoy viviendo es porque se necesita. No sé tú cómo lo veas, mi Lucy. Bueno, aquí te voy a hacer algunas preguntas que están haciendo. Aquí pregunta Ricardo, ¿cómo rompemos con todas esas lealtades? Qué cosa que ya contestaste. Y Ujú. dice, quiero dejarles un lienzo en blanco a mis hijos. ¿Recomiendas la hipnosis regresiva? Puede ser también, puede ser. Hay varias técnicas para, incluso en los casos, se utiliza la hipnosis para quien no sabe de su sistema familiar, por ejemplo. También. Digo, en mi caso estamos perdidos porque ya muchos murieron y nadie se acuerda. Entonces, a veces la hipnosis o los registros akáshicos también son muy buenos para trabajar con el sistema familiar. Cuando nadie sabe y de dónde salió esto y esta enfermedad, este, por ejemplo, enfermedades mentales como autismo, síndrome de Down, tiene que ver con el transgeneracional. Entonces, ahí sí hay que echarse un clavado y puede ser una técnica en el dado caso que no tengas la información de tu sistema familiar, pero para sanar, si ya tienes la información y todo, pues con sanar así o sanar mediante la escritura, con eso es muy, muy útil. Y también dice aquí, dice Ricardo, antes era casi a fuerza que el hijo o más bien la hija menor se encargara de cuidar a los padres. Ujú. Exacto, sí, les digo, ha cambiado mucho, pero ahora se está, con todo este cambio de era, de pensamiento, de conciencia, de dimensión, veo como que es una manera de presionar para que esto ya empiece a solucionarse, porque así se vivió mucho tiempo, porque hubo de todo. Antes, era tan satanizado muchas cosas, tan mal visto muchas cosas que ahora son hasta casi, casi permitidas y muy buenas, pero por eso hay que sanarlo ahora, que nos romper esos patrones de familia, de que ningún hijo, aclaro, ningún hijo le corresponde a cuidar a papá y a mamá, y a ningún padre ni madre le corresponde dejar herencia a hijos, hijas, también. Porque luego también esa parte es que no me dejaste nada, no. Papá y mamá te dieron la vida. Ellos trabajaron por lo que tienen. Te dieron comida, techo, lo que necesitabas para abrirte al mundo. Ya te abriste al mundo, ahora sí, a demostrar para lo que veniste. De eso se trata. Y eso es desde el amor, porque en el momento en que tú le resuelves la vida a los hijos o a papá, mamá, les estás quitando el poder que a ellos les corresponde de darse cuenta que pueden seguir, que aunque ya sean de la tercera edad, que aunque ya son los padres, son los grandes y mantuvieron a tantos hijos, o a uno o a dos como sea, pero lo hicieron, ¿cómo no se van a hacer cargo ahora de sí mismos? Entonces, papás y mamás que esperen que los hijos los cuiden desde el amor, se los recomiendo no. E hijos, desde el amor, no busquen que papá y mamá te den nada, aunque tenga las casas, los carros y demás, tú no pidas nada, no exijas nada, porque no te corresponde. No te corresponde y te corresponde a ti darte cuenta y sacar
Y tú conseguir esa casa, esa satisfacción que te queda de tú lograr algo por mí, eso es amor propio. El amor propio no te lo dan cuando te dicen, ay, eres maravilloso y te echan porras. No, es los logros que tú tienes, lo que te cuesta, lo que vives y te sabe mucho mejor una casa, un carro pagado por ti que porque te lo dejaron papá y mamá. A veces ni lo valoran y aparte entran en unas peleas y disputas y demás. ¿Y para qué? No es necesario. No lo necesitamos porque la vida nos va a proveer de lo que necesitamos y nosotros nos vamos a encargar de eso, conscientes de que todos somos abundantes y podemos. Entonces, así es, mi Lucy. Sí, sí, ¿alguna otra pregunta o alguna duda con Sí, aquí esto? dice Ricardo otra vez, hasta preguntar es ofensivo para algunas familias. Preguntarles a ciertos padres o abuelos acerca de abusos o parientes con enfermedades no es un tabú. Sí, bueno, en este caso, yo, por ejemplo, en mi familia sé que hay muchos secretos, pero tampoco podemos presionar así. Digo, para eso es muy bueno las cartas de liberación del clan. Elijan o no elijan decir, no importa, yo desde el amor me retiro y limpio. También no podemos estar metiéndonos. Yo también, aunque trabajo con esto de biodescodificación y yo personalmente lo estoy trabajando a mi conciencia, a mi manera, a veces cuando me preguntan mis hermanos o mi familia, es cuando les digo, ¿tú cómo ves? Y les digo, pero yo puedo ver cosas y detalles, ay, no, esto es lealtad, ah, no, esto. Y a veces sí, sí, mejor me callo porque la gente a veces no está preparada y no hay que presionar tampoco, es algo que también he aprendido. Presionas y desgastas también, y esto se trata de amar y es aceptar, aceptar el proceso de cada quien. Entonces, cuando se trate de familias y que tú puedas decir, ay, es que está con una lealtad, ay, es que tiene este patrón, ay, es que esto, no decir nada. La información es para cada quien, no para buscar cambiar al otro. Si los demás eligen hacerlo, perfecto, perfecto, sería lo ideal. Pero si no, entonces yo asumo lo que me corresponde, yo sano lo que requiera y pueda sanar y me corresponda sanar y nada más. Ahora sí que hay que ser un poquito en ese sentido, pues sí, prudentes, porque y más cuando se trata de secretos familiares, uno toca heridas fuertes. Ok, aquí también habla de, bueno, lo que ya estás diciendo, ¿no? Es que hay muchas cosas que nadie quiere hablar. Luego aquí Marcela, hola Marcela, buenas noches. ¿Será que hay algo transgeneracional que las tres únicas hijas de mi familia no se casaron y no hubo descendientes? Sí, 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 sí. Hay algo ahí transgeneracional, una lealtad. Hay que ver si a la abuela, es que mucho puede decir, incluso hasta las enfermedades. Uno puede decir, no, pues vete al diccionario y demás y ves el diccionario de las enfermedades. Pero todo tiene que ver con, en el caso, por ejemplo, de las enfermedades, las metáforas ocultas. O sea, para la persona, ¿qué es esto? ¿Qué es vivir con esto? Y ahí es donde se puede encontrar ya la información. Y pues también hacer un clavadito en este caso de las tres mujeres, de a quién le están haciendo lealtad, a lo mejor a alguien que no, que la obligaron a casarse, a alguien que fue violentada, a alguien que puede ser algo así, y por eso las hermanas en lealtad eligen inconscientemente o también muchas consciente, en no casarse. Entonces sí puede ser algo transgeneracional porque sí es un patrón repetitivo. También ahí podría entrar, bueno, es mi opinión, ¿verdad? Entra también Claro, las deudas familiares que hay, porque cuando Ujú, hay esos acuerdos desde antes, que también a veces no somos conscientes, pues también son deudas que se están pagando, que los familiares, los ancestros no lo hicieron y entonces las siguientes generaciones el clan necesita para la liberación, sea como sea, liberar deudas, va dentro de la ujú. misma lealtad. Bueno, pues creo que es todo lo que están preguntando. Creo que estuvo muy concreto, conciso y macizo para que puedan como qué son,
y yo creo que es importante aquí que cada uno se eche como un clavado hacia sí mismo, qué tipo de lealtad está viviendo y también yo creo que estaría bueno aquí, yo te preguntaría, ¿cuál sería el esquema de hacer una carta para liberación de esa lealtad familiar que vas identificando? ¿Qué es lo que contiene esa carta? Hay varios formatos, hay varios formatos. Yo, por ejemplo, trabajo con un formato, es un poquito así extenso, porque sí hay como que sacar de todo en donde pones eh, yo y pones tu nombre completo, redacto esta carta como regalo a la familia, en el cual me hago consciente de tal y tal lealtad o de tal y tal cuestión, o también incluso a veces de lo que no se sabe, de los secretos, por ejemplo, y que nadie quiere decir, y pones de cualquier caso que haya existido en mi árbol de violencia, abuso, incesto, robo, asesinato, pones de todo, digamos, lo que quisieras limpiar. Si ya lo sabes, y ya lo eres muy consciente, pues ya te vas directo, libero de esto y de esto, honro a mis ancestros, honro a mis abuelos, a mis tatarabuelos, a mis padres, y yo les cedo desde el amor, los libero y me libero, les entrego los que les corresponde, es como una manera de cederles. Entonces son distintas estructuras y pueden ir variando, pero en términos generales es así: poner tu nombre completo, que quieres liberar, entregar, honrar a los ancestros. Es bien importante el orden, darles el orden porque, pues recordando que al fin y al cabo, aparte que buscamos pertenecer, buscamos ser reconocidos. Entonces, también mucho eso de las deudas, las lealtades y todo es porque queremos darnos a conocer de alguna u otra manera. Entonces, hay que reconocer en la carta y hay que, pues entregarles eso, liberarlos de eso y yo quedarme con lo mío y lo que me corresponde y agradezco y los que queden todos estamos en libertad y demás, cada quien en su lugar y el agradecimiento, el hecho está. Entonces, digo, hay distintos formatos, digo, yo aquí tengo un formato así como tal que va de esto, pero pues eso ya se va así como más en la terapia con la persona y lo puede hacer. Ok, también allí dice Jodorowsky dentro del transgeneracional o el árbol genealógico que es importante que cuando haces consciente lo inconsciente lo hagas por medio de una psicomagia para que la mente pueda lograr afianzar y tener el nuevo código de sistema que estás implantando en este momento. Entonces ahí es muy importante. A veces, como tú dijiste hace rato, la gente no va a ir a terapia, pero bueno, eso es lo que se tratamos aquí, ¿no? De que la gente tenga alternativas de que cómo puede hacerle, porque dentro del mismo clan, cuando hay lealtades familiares, también hay la renuencia a no a tomar la responsabilidad o a no querer verlo, ¿no? Me imagino, como dijiste Ujú. también hace rato, pues están ahorita las personas que necesitaban escuchar hablar de esto porque van a identificar en dónde está su lealtad o dónde está o qué deuda están pagando que ni siquiera saben y entonces ahí es hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Para poder liberarlo. Y una de las cosas, bueno, al menos lo dice la bioneuroemoción, que, ay, parece que su set se salió. No Ah, aparece, aquí estoy. ok, que dice, es la parte esta, ¿no? De que cuando haces consciente lo inconsciente, en ese momento el sistema se libera, empieza a liberarse, se Exacto. empieza a reacomodar y se empieza a reacomodar en ti la emoción. Y creo que también aquí el cierre de despedida en cualquier acto de sea carta, sea terapia, es importante siempre honrar, liberar, amar y agradecer a quienes hayan sido, porque aquí no nada más es con la persona, sino es con todo el clan que tiene o todas sus generaciones atrás. Pues muy bonito tema y creo que va muy ad hoc ahorita con mi otra yo que pues ahí está viéndolo por medio de constelación familiar, que no está peleado, que va de la mano
con lo que es también el transgeneracional. Al final, todo esto lo más importante es reconocer, responsabilizarnos y hacer, ¿no? Pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Y, Gaby Durán dice, y en el caso de enfermedades, es investigar si alguien lo tuvo y qué herramienta es la mejor para solucionarlo. Exacto. Sí, las enfermedades sí puede ser algo transgeneracional si alguien lo tuvo, si alguien lo tuvo más y tú eres así como el caso de las enfermedades genéticas que tienen ya esa tendencia, es que alguien ya lo vivió y uno lo está repitiendo. O es algo que también tú requieres trabajar en ti, si no es alguien si no es de patrón, sino si es algo aislado, es algo de trabajar en ti y pues sí, haciendo consciente qué es lo que hay que trabajar. Aquí en donde ella dice, Gaby Durán dice, ok, ¿qué herramienta es la mejor para solucionarlo? Mira, se puede hablar desde biodescodificación, es muy buena y de hecho una de sus enfoques es hacia la enfermedad también transgeneracional, muchos también a través de las constelaciones. Obviamente esto no sustituye para nada el tratamiento médico, porque siempre es importante, aparte de la terapia alternativa y que te ayuda a trabajar en lo emocional, trátate en lo médico también y a través de esto, como la biodescodificación y haciéndote consciente, te puedes ir dando cuenta que puedes ir necesitando cada vez menos, sales mejor en análisis, estudios y demás. Entonces dices, ahora sí que ya me hice consciente y mi cuerpo está sanando. Por supuesto que sí, y esa es la idea. Pero muchas veces, por X o Y situación que también hay que investigar desde transgeneracional y todo, incluso de vidas pasadas, y ahí sí vale la pena, por ejemplo, la hipnosis o registros akáshicos, también luego se viene uno cargando cuestiones de vidas pasadas, entonces pues hay que trabajarlo. Pero el tratamiento médico de tu preferencia y puede ser ahorita hablando ya de cuestión de transgeneracional y emociones, bioconstelaciones también. Sí, cuando esa enfermedad, bueno, yo voy a decir mi punto de vista, cuando esa enfermedad es muy importante observarte, hacértelo desde la autoobservación, la autoindagación y empezar a investigar de dónde viene, porque muchas veces la enfermedad también son deudas que se tienen y que tú las estás pagando con cierta enfermedad. Ujú. Y también la enfermedad viene desde situaciones transgeneracionales, sí, pero también de creencias limitantes. Entonces, cuando tú te haces consciente de eso, pues ahí empieza a haber ese cambio, ¿no? Y totalmente de acuerdo contigo, la parte de que no puedes sustituir y necesitas, porque tú ya lo psicomatizaste. Desde que estuvo en Ujú. el campo bioenergético y que empezó a manifestarse en ti, en tu cuerpo, que no viste las señales y que ya tuvo que manifestar como enfermedad, por eso dice la medicina china que no hay enfermos, sino hay enfermedades. Y no hay enfermedades, hay enfermos, perdón. Sí, Ujú. entonces, pues muchísimas gracias, Suset. Y no sé si quieras dar algún anuncio, algo que tengas por ahí que decir. ¿Y con qué No, frase pues terminas? No, pues les agradezco, te agradezco, Lucy, el espacio. Les agradezco a todos también el tiempo para conectarse, para escucharme. Cuando requieran, pues ahí vienen también mis datos para terapias de biodescodificación, que es con lo que trabajo. Y pues antes que nada es trabajar desde el amor y la conciencia, nada más. Trabajar desde el amor y la conciencia, sin culpas, sin papel de víctima, sin nada de eso. Y créanme que de ahí nos vamos a ayudar mucho, mucho y a los nuestros. Entonces, pues a sanar nuestro clan también, porque ya es necesario. Muchas Pues, gracias, mi Lucy, muchas gracias a todos. muchas gracias a ti. Ahí me saludas a Liam, que le vaya muy bien en su Sí. nuevo ciclo escolar.
Y pues a todos les damos las gracias, que tengan una excelente noche. Nos vemos el próximo miércoles, como cada miércoles, y creo que se quedan con mucha tarea y mucha observación y empezar a poner en práctica todo esto que el día de hoy vimos. Que tengan una excelente noche, que sonrían, Dios los ama, hágase el milagro. Muchas bendiciones. Gracias, mi Lucy. Bye. Hasta luego, bye.